Vamos a orar, hermanos, y para empezar la tercera sesión de esta tremenda carta, la segunda carta de nuestro hermano y apóstol Juan. Segunda carta de Juan. Oremos. Amado Señor, nos acercamos una vez más a ti, Señor, a tu presencia. Espíritu de Dios, este es el momento, Señor, para cavar en nuestros corazones esa sensibilidad que quieres desarrollar, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu Ruaj, para que seamos guiados a tu verdad, la única verdad, Señor. Ayúdanos a crecer sanamente con la pureza de tus escrituras, de tu palabra, y ayúdanos a desarrollar en nuestras vidas como ese sensor, ese filtro que nos ayuda a ver cuál es la buena semilla y cuál es la semilla mezclada. Ayúdanos a solamente plantar en nuestros corazones la semilla pura, Señor. No permitir que la semilla mezclada, la cizaña o la mezcla sea sembrada en nuestros corazones, sino más bien te pedimos que arranques eso de nuestras vidas, Señor, que por tantos años sea sembrado. Gracias, Señor. Tú lo has permitido y entendemos que solo escudriñando tu palabra vamos a cambiar eso. Vamos a convertir el alma a través de tu palabra, a través de escudriñar tu palabra. Y en esta carta de Juan dirigida a las ovejas perdidas, Señor, ayúdanos a identificarnos, Señor, con estas ovejas. Oramos todo esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Qué privilegio orar y pedirle al Señor su dirección. Muy bien, la primera carta del apóstol Juan, que tiene, vamos a decir, el título de ¿Quieres saber si tu fe es legítima? Pues un poquito más vamos a trabajar con eso, con esa pregunta. Y pues si tú quieres saber si tu fe es legítima, estudia esta carta. Esta carta tiene ese propósito, ayudarnos a ver si nuestra fe es legítima o ilegítima. Y es bueno saberlo antes de que seamos más grandes o más viejitos, ¿no? Porque cuanto más temprano recibimos la palabra del Señor, mucho mejor. Habíamos hablado la anterior semana sobre que es bueno conocer a los 12 apóstoles. En este caso, estamos hablando de Juan, el apóstol Juan. Este apóstol que ha escrito 5 libros de la Biblia. El primero es el Evangelio de Juan, las 3 cartas y la última profecía o la última revelación dada directamente por Yeshua. Esta revelación es la que cierra toda la historia de Abraham. No es una historia diferente, sino es una historia que cierra, le pone el punto final a Génesis 12, cuando comenzó la historia. No podemos desconectar el Brit Hadashah, es decir, el Nuevo Testamento, del Tanaj, o mal llamado Antiguo Testamento. Ambos deben ir juntos. Y eso es lo que nos dice la doctrina de los apóstoles, que debe ser incluida también junto con el de los profetas. Esta carta está dividida, tiene 5 capítulos y la vamos a dividir en 3 partes. La primera parte, aprendiendo a vivir en luz, de lo cual hemos hablado la anterior semana, una parte nada más, porque dimos una introducción bastante grande. Y hoy vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Les pido de antemano disculpas. Es muy probable que esta carta nos tome más de una semana más, pero les aseguro que es sumamente importante aprender a manejar esta carta. No hay carta hasta este momento que hemos estudiado que no nos deje una enseñanza que realmente necesitamos. Sin embargo, esta carta de Juan es, diríamos, una de las cartas que nos ayuda a alinear nuestra fe. No es para desanimarnos, sino más bien es para animarnos a no jugar a la religión, a no jugar a la iglesita, sino a entrar de una vez por todas al reino de Dios y definir bien
a qué lado vamos a estar. Si vamos a estar al lado del Mesías o vamos a estar en contra del Mesías. Las tres partes se dividen en aprendiendo a vivir en luz, capítulos 1 y 2, capítulo 2, aprendiendo a vivir en amor, 3 y 4, y la última parte, aprendiendo a vivir en fe, capítulo 5. Habíamos hablado de Juan, que junto con Pedro y Jacobo formaban el círculo más cercano de Yeshua. Habíamos hablado también que Juan, un hombre que por sobrenombre tenía hijo del trueno junto con su hermano, cambió a tal punto que se convirtió en alguien que podía dominar su explosividad, diríamos. A ver si es que esto se entiende. Creo que una de las características de estos tres, Pedro, estamos hablando de Jacobo y de Andrés, y de Juan, perdón, Pedro, Jacobo y Juan, es el carácter explosivo que tenían los tres. Pedrito, usted recuerda, él quería cortar orejas y además quería reaccionar directamente. Él siempre andaba armado. En cambio, Juan y Jacob, ellos querían directamente lanzar un juicio inmediato contra aquellos que no querían seguir al Mesías. Este carácter lo tenemos nosotros también en algún momento de nuestras vidas. ¿Quién de ustedes todavía necesita ayuda en su explosividad? Yo sería uno de los primeros en levantar mi mano, a pesar que todavía sigo siendo domado, sigo siendo frenado en mi enojo, y gloria a Dios que estoy consciente de eso, porque si ya no estamos conscientes de eso, te vas a sorprender en el momento de tu enojo. Así que más te vale estar alerta. Como dice la Biblia, si no quieren caer en tentación, si no quieren pecar, tenemos que velar y orar. Velar quiere decir no dormirnos y orar quiere decir estar en constante comunión con el Señor. Eso como resumen de Juan para avanzar en el siguiente punto. Entonces, entrando ya al tema del capítulo 1, habíamos hablado que lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. ¿A dónde nos lleva esto? Al principio. Cuando hablamos del principio, tú tienes que ver especialmente vamos a decir, todos los ciclos que Dios ha comenzado. El primer ciclo vamos a llamar el ciclo de la elección, donde había el árbol de la vida, el árbol de la pureza y el árbol de la mezcla. Esto quiere decir que Dios siempre nos impulsa a elegir. El siguiente ciclo tiene que ver con los 1700 años después de que fuimos expulsados del Edén, donde igualmente Dios nos manda a elegir si vamos a respetar su nombre o no respetar su nombre. ¿Qué hizo la humanidad? Decidió vivir multiplicando la maldad en sus corazones. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que lo único que había en el hombre era la multiplicación del mal. Por lo tanto, el único que escogió reaccionar frente al mal fue Noé. Nosotros tenemos que ser como Noé en este mundo. Es decir, no nos acomodemos a las nuevas ideologías como la ideología de género, ideologías que se van levantando humanistas o gnosticismos o muchas formas que nos acomodan para poder aceptar lo que está ocurriendo en este mundo. No aceptemos. Voy a dar el ejemplo de la película The Sound of Freedom. Esta película, que ha costado mucho el que sea publicada, fue gracias a que en este caso, empezando por Eduardo Verástegui, quien fue el que vio lo que estaba ocurriendo en el actor principal, que fue Tim, no me acuerdo el apellido, vieron que existen héroes de verdad. No se acomodaron a simplemente escuchar que hay pedófilos. Decidieron enfrentarse y hacer algo con eso que veían a su alrededor. Y no lo hicieron solamente por causa de ser famosos en Hollywood, no lo hicieron por eso. Lo hicieron por causas
que tiene que ver con los mandamientos de Dios, que es velar por el bien de nuestro prójimo. Ese es un llamado de Dios. Y aquí no hay colores, no hay, vamos a decir, eh, eh, personas especiales. Dios nos llama a todos los seres creados, a todos los humanos, a cuidar nuestros hijos. Si los animalitos cuidan sus hijos, cuánto más nosotros los seres humanos. Pero lamentablemente no hemos demostrado eso y esta película revela el corazón del hombre. Así es que Juan, primera de Juan, viene a mostrarnos que hay un principio de todas las cosas. Y este principio, como les dije, tiene etapas. El primer principio es el árbol de la vida y el escoger entre el árbol de la vida y el árbol de la mezcla o del bien y del mal. Segunda parte es escoger el mal o el bien. Y ahí viene Noé. Después de eso, nuevamente Dios nos da la elección, pero ¿qué creen que pasó después de Noé? Nuevamente el hombre decidió escoger el mal. Escogió el hacerse altares, por eso viene Babel. Por eso es que Dios ya desechó todo pacto con todos los hombres y escogió solamente un hombre, a Abraham. Ese es otro principio, si se da cuenta usted. Dios comienza con Adán, con Abraham nuevamente, Génesis 12. Y ahí Dios ya define toda la historia de la humanidad, a partir de Abraham, terminando en Apocalipsis capítulo 22. Lo que nos dice la primera carta de Juan es que ellos no están inventando nada. Dice versículo 3, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes. Porque ellos vieron y oyeron, porque estuvieron directamente con Yeshua, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas, dice, para que nuestro gozo sea completo, para que nuestro gozo sea completo. Eso es importante entender. Nada va a completar nuestras vidas. Escuche bien esto. Nada, absolutamente nada va a completar nuestras vidas, sino solamente aquello que el Padre puede darnos. Nuestra vida está completa en Cristo. La única forma de completarnos no es con nada terrenal, sino con algo que tiene que ver con lo eterno. Y ese es nuestro Señor Yeshua. Así es que estoy todavía en el repaso del primer capítulo, de la primera sesión, y pues aquí habíamos visto también el siguiente versículo que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La pregunta es, entonces, ¿qué significa andar en la luz? Pues andar en la luz significa caminar en los mandamientos, así como dice este contexto de Juan, primera de Juan 6:10, primera de Juan 6 al 7, perdón. ¿Qué significa andar en la luz? Entonces significa andar en sus mandamientos. Pero, ¿cómo es andar en sus mandamientos? Pues es no aumentar ni quitar nada de sus mandamientos. No aumentar ni quitar. ¿Qué significa aumentar mandamientos? Significa desviarse a la derecha. ¿Qué significa quitar mandamientos? Significa desviarse a la izquierda. Le dijeron a Josué, Josué 1:8, usted lo puede ver, dice, y no solamente está diciéndole Moisés, también Dios está hablando con Josué y le dice, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, no te desvíes. Eso es desviarse. Desviarse es aumentar mandamientos. Desviarse también es quitar mandamientos. Si usted no quiere desviarse, aprendamos a caminar en la Torá. ¿Cómo es que podemos caminar en la Torá, en los mandamientos del Señor, si no sabemos los mandamientos? Pues en ese caso, lo único que necesitamos es tener paciencia para aprender a diferenciar entre lo que es la luz y las tinieblas, porque la luz es la palabra de Dios y esta palabra nos beneficia, pero no nos beneficia cuando la tenemos solamente como teoría. El beneficio de las escrituras está cuando la ponemos en práctica. Estoy en la sesión 1 nada más. Y dice después, si decimos que no tenemos pecado, aquí tenemos que definir qué es el pecado.
dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ok? En Estados Unidos y en creo todo el mundo, espero que sea así, si un policía te detiene y el policía te dice, usted va a recibir este ticket porque estaba en 50 en una carretera, perdón, estaba en 70 millas por hora en una carretera de 55 millas por hora. Y directamente no te está preguntando tu opinión. ¿Usted cree que estoy en lo correcto? No, directamente él te aplica lo que la ley dice. Y la pregunta sería, ¿qué tal si tú no sabías esta ley? No es culpa del policía, es culpa del conductor, es culpa de la persona que está manejando el auto. En esta vida, nadie te va a obligar a aprender la instrucción de Dios. Es tu responsabilidad. No sé si me explico. Cuando tú sacas tu licencia de conducir, no es responsabilidad del Departamento de Tránsito de un país tener que enseñar, obligar a las personas a aprender la ley de tránsito. Cada uno es responsable de aprender las leyes de tránsito. Si no, no puedes manejar. Y si manejas y cometes una infracción, pues te va a costar caro. Y así vamos aprendiendo. A mí me costó mi primer ticket. Yo recibí 2 tickets en toda mi historia en estos 15 años en Estados Unidos. El primer ticket nos salió como $150. Fue bastante caro, hace como unos 12 años por lo menos. No lo puedo olvidar hasta el día de hoy, porque es así como aprendemos. Y el último ticket fue una cámara fotográfica. Estaba tan apurado yendo al trabajo y yo dije, voy a cruzar este verde, pero me agarró en amarillo y vi a la foto. Automáticamente la foto, unos días después, yo estaba de verdad pidiéndole, Señor, por favor, que no me llegue ningún ticket, que tu gracia aquí, tu gracia allá. Me llegó otro ticket creo que fue $180. Me dolió. Les digo, pero así tuve que aprender. ¿Y qué creen ustedes? Yo pues podría haber respondido al señor, no, y el policía todavía te dice ahí, en este caso me enviaron una carta cobrándome la infracción y ahí me preguntan, si usted cree que no estamos en lo correcto, usted puede pedir estar en corte, es decir, ir donde el juez y presentar su defensa. Wow, dije, no tengo argumentos porque ellos tienen las pruebas. No tengo argumentos. Entonces, si alguien dice, no tengo pecado, le estás diciendo al Señor, tú estás equivocado. Ahora, miren, si yo iba a juicio por este último bueno, esto fue como hace 5 años, la foto que me sacaron y me cobraron una multa, si yo iba a juicio y perdía el juicio, no solamente pagaba mi multa, sino lo que el juez más indicaba. O sea, yo tenía que pagar más, tenía que enfrentarme, pero con argumentos sólidos. Imagínense, si no podemos ni siquiera enfrentarnos a un juez humano, por lo menos en Estados Unidos, en estos temas no hay corrupción, ¿cómo me voy a atrever a enfrentarme a Dios diciéndole, si yo no peco? ¿Escucharon personas que dicen que si yo no soy tan malo, yo no mato, yo no asesino, yo soy bueno? Al decir eso, le estás diciendo a Dios que Él está equivocado y tú no. Ese es el problema. Ese es el problema. Y llegado el momento del juicio, pues eso va a ir en contra de ti. Por eso es que es mejor, aún en las leyes de la tierra, dice, tiene usted el derecho de callar. A veces es mejor callar. Como dice el proverbio, aún el necio pasa por sabio cuando calla. Así que mejor es callar. Mejor es callar cuando no tenemos los argumentos correctos. ¿Qué es el pecado? Habíamos hablado la anterior semana también y lo repito para que podamos tener fundamento correcto. Pecado es transgredir la ley de Dios, ni más ni menos. Si te contaron algo diferente a esto,
necesitas escudriñarlo con las escrituras, porque si no, vas a tener otro concepto de pecado y ahí es donde tú no vas a ver lo mismo que Dios ve. Por eso es necesario que exista una sola constitución en tu vida, o sea, una sola dirección, un solo GPS. Imagínense que existan dos GPS en tu auto. Un GPS tiene la dirección correcta y el otro GPS tiene otra dirección. ¿A quién vas a obedecer? No hay forma, te vas a confundir. Necesitas escoger. Como dice la escritura, escojan hoy a quién van a servir, a quién van a seguir. Si quieren bendición, sigan al Señor. Si no quieren bendición, pues síganse a ustedes mismos. Necesitamos escoger. Así que pecado es transgredir la ley de Dios. Pecado no es caminar de rodillas, no es seguir las doctrinas de una denominación. Pecado es sencillamente ir en contra de la palabra de Dios, es decir, la Torah. Confesar, entonces, ¿qué sería? Si confesamos nuestros pecados, confesar tiene que ver con decir que si Dios dice esto es adulterio, pues eso es adulterio y tenemos que pedirle perdón. Si Dios dice esto es robar, nosotros tenemos que decir es robar, pero tú preguntas a las personas, no, si robó un dólar, no, tampoco te hagas lío por eso. No, no es así, no es así, no es así. Si robaste, eres responsable. Algo que hacíamos con nuestros hijos, esto era cuando eran pequeños. Recuerdo una experiencia con mis hijos de pequeños, cuando veíamos un juguetito que no habíamos comprado nosotros, la pregunta es, ¿y de dónde trajiste esto? Entonces, nuestros hijos nos decían de tal lugar y ahí era mi responsabilidad decirles, esto es un robo. Robo es tomar lo que no es tuyo. Entonces, obviamente para mis hijos era, wow, ¿qué es eso? Entonces, les hacíamos devolver. Ni más ni menos. O sea, esa es la responsabilidad de un padre. No vaya a festejar cuando sus hijos toman cosas que son de otros. Porque si usted festeja y dice, ay, qué pícaro, qué travieso, mi hijo, usted está fomentando el mal, no el bien. Sus hijos van a estar confundidos cuando un día escuchen los mandamientos del Señor, porque usted no les ha instruido en esos mandamientos y no van a poder confesar sus pecados, porque para ellos la definición de pecado es diferente, mezclada. Es nuestra responsabilidad también no festejar cuando nuestros hijos dicen palabras vulgares o malas palabras. No podemos festejar todo eso, no podemos hacerlo. Yo recuerdo de jovencito, veía muchos padres que festejaban las malas palabras de sus hijos. Yo también quería ser festejado por mis padres y alguna vez que me atreví a hablar una mala palabra, mi mamá me decía, te voy a amarrar tu lengua. Y eso ya me daba temor, porque yo literalmente pensaba que me iban a amarrar mi lengua. Yo era así de inocente cuando era chiquito. Y yo recuerdo una vez, mi mamá me dice, cuando me comí una pepa de naranja, me dice, ahora te va a crecer un árbol en tu estómago. Yo andaba todos los días, Señor, por favor, ¿cuándo va a crecer el árbol? Porque me había comido una pepa de naranja. Entonces, los niños creen todo y pónganse a pensar en ese terreno que tenemos con nuestros hijos. ¿Cómo es que no les vamos a enseñar realmente qué es el concepto de pecado? Si no les enseñamos ese concepto, ellos no van a aprender a confesar sus pecados, porque para ellos va a ser lo mismo el confesar o no confesar, porque nuestra enseñanza es mezclada, nuestra enseñanza es tibia, y la tibieza siempre te lleva a estar con un pie aquí y un pie allá. No, la palabra del Señor dice, tienes que definirte. Así que tenemos que llamar pecado a lo que Dios llama pecado y hablar una misma cosa con Dios. No hablemos algo diferente. Por eso es importante escudriñar las escrituras. Así es que, ¿cómo podemos saber si tenemos comunión con Dios? Pues la respuesta es muy sencilla. Tengo que aprender a vivir guardando mandamientos. ¿Por qué pongo aprender a vivir? Porque no es fácil aprender a vivir guardando mandamientos. Es muy parecido a aprender a vivir con tu esposa, con tu cónyuge.
Cuando aprendes a vivir con tu cónyuge, ya no estás en ese modo de crítica. Porque imagínense dos personas que se casan y a propósito, hoy tuvimos una reunión con mi familia, siempre tenemos una reunión familiar en Shabbat y me encantó lo que ellos decían, que en estos primeros años de conocerse el uno con el otro, llegaron a tener una comunión tal que cada uno ya era tan importante, aún más que sus padres. Y nosotros lo estamos escuchando como padres, también los padres de Abigail, mi hijita. Eso es un nivel al cual quisiéramos que todas las parejas lleguen a entender que ahora, cuando uno se casa, tu prójimo ya han dejado de ser tus papás. Tu prójimo es tu cónyuge. Tus papás no pueden estar por encima de tu cónyuge. Y eso no lo puedes cambiar porque eso está en la Biblia. Eso está desde el principio. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y ambos serán uno solo. Eso es prácticamente aprender a guardar los mandamientos. Uno de los mandamientos más importantes en el matrimonio es desarrollar ese uno, sin que padre y madre estén metidos ahí. ¿Cuántos matrimonios hay donde uno no sabe si está casado con la esposa y con los padres, o con los padres y con la esposa, o al revés? Necesitamos definirnos. Y los padres, si usted es padre, necesitamos aprender a disfrutar cada etapa de nuestros hijos. Va a llegar un momento en el cual ya perdiste la etapa de ser tú la primera voz humana sobre tus hijos. Porque cuando tus hijos se casen, tú tienes que aprender a disminuir para que la voz del cónyuge, de tu hijo o de tu hija, sea clara y más importante. Otra forma de tener comunión con el Señor es si nuestras relaciones personales demuestran que amamos a nuestro prójimo. Y obviamente el prójimo de un hijo es sus padres cuando el hijo es soltero, pero el prójimo de un casado no son sus hijos. El prójimo de un casado es su cónyuge. ¿Se entendió? El prójimo de un casado es su cónyuge. No permita que los hijos roben el amor de su cónyuge. Así que eso es tener comunión con Dios. Y esto tiene que ver con los dos grandes mandamientos. ¿Quieres tener comunión con Dios? ¿Tú quieres decir que amas a Dios? Pues demuéstralo amando a tu prójimo. La reflexión última que hicimos fue la del caballo, si ustedes recuerdan. Así que no culpemos a nadie, no culpemos tampoco a Satanás. Él solo hace su trabajo. El diablo nada más hace su trabajo. Y su único trabajo es soltar el caballo. Eso es todo. Ya los demás se matan entre sí. Si hay pleitos familiares, recuerde usted, no es culpa del diablo, no es culpa de ningún demonio. Lo único que hicieron ellos es tentarnos. Eso es soltar el caballo. Así que tengamos cuidado con eso. Ahí habíamos terminado, pues son resúmenes importantes que me gusta hacer. Este resumen lo hice en 25 minutos, estoy controlando mi tiempo. Y ahora sí es tema nuevo, ya pueden sacar fotos. Y este tema nuevo, vamos a empezar con estos 7 puntos para resaltar la carta de Juan en estos 2 capítulos. Esto lo puedes ampliar, recuerde, con la enseñanza de Yosef, descubre la Biblia verso por verso. Número 1, aprendemos con esta carta a entender que nuestro gozo está completo solamente en Él y que los problemas nos podrán incomodar, pero nunca quitar la paz de Dios. Los problemas incomodan y Dios quiere sacarnos de esa comodidad para llevarnos a la incomodidad, como las águilas llevan a sus polluelos en un nido de espinas para que no se acostumbren tanto a estar en el nido, sino ya empiecen a ver la majestuosidad de los cielos abiertos para que empiecen a usar sus alas para volar. Así somos los hijos del Señor también. También esta carta nos va a servir para que nos apartemos de practicar el pecado. Específicamente es eso.
También nos va a servir para entender que en Cristo nuestros pecados han sido perdonados. Pero escuche bien esto, en Cristo. Es decir, siempre que estemos parados en Cristo, tú estás en el modo que tus pecados han sido perdonados. Pero ¿qué significa estar en Cristo? Dice el mismo Cristo, si tú quieres ser mi discípulo, o sea, si tú quieres estar en mí, muérete, toma tu cruz y sígueme. Eso es estar en Cristo. Estar en Cristo también tiene que ver con aprender a perdonar, que esta es una de las enseñanzas más importantes de la Torá. Aprender a amar implícitamente te está diciendo que aprendas a perdonar. Porque si tú amas y no perdonas, ese amor que tienes es un amor que no es el de Dios, es un amor platónico, no es un amor abrahámico. Sé que es un nuevo término para algunos que no estuvieron en el curso de esta mañana, pero recordemos, el amor de Dios, el pacto que Dios ha hecho inicialmente, o sea, fue con Abraham y lo confirmó o lo ha expuesto con Yeshua en el momento en el cual Yeshua demostró la expresión más grande del amor expresado en la Torá, que es el dar tu vida por los transgresores de la ley, para que se arrepientan. Cuando Yeshua vino, fue justamente con ese propósito, el dar su vida por aquellos que entienden que deben regresar a casa. Porque si tú no quieres regresar a casa, pues en vano murió Cristo por ti, porque tú al final no estás aprovechando semejante oportunidad. Número 4, también porque esta carta tiene el propósito de revelarnos porque han conocido al que es desde el principio. Eso es importante. ¿Quién es el que es desde el principio? Pues Yeshua. Número 5, propósito 5 es porque en Cristo hemos vencido al maligno. Tú no puedes vencer al maligno o resistir al maligno si estás si estás hablando de tu propia enseñanza. Necesitas fundamentarte en Cristo. Número 6, porque en Cristo hemos conocido al Padre. Si hemos visto a Cristo, cuando le preguntaron, muéstranos al Padre, Cristo dijo, tanto tiempo he estado con ustedes. Porque el Padre y Cristo, esta dualidad prácticamente es el Shema mismo. Esta dualidad es el Shema. Son uno, el Padre y el Hijo. Porque en Cristo, número 7, somos fuertes. Solamente en Cristo somos fuertes. ¿Por qué somos fuertes? Porque Cristo es la roca. Nuestra fortaleza no es nuestra, es porque estamos en la roca, no en la arena. Y dice, y la palabra del Padre permanece con nosotros. Entonces, este es el resumen del capítulo 1 y 2, que ya aquí podríamos terminar esta parte, pero lo vamos a ampliar porque es hermoso esta parte. Vamos, entonces, vamos a entender algunos principios ya del capítulo 2. Dice así, capítulo 2 de la primera carta de Juan, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Esta parte no la lea así literal, porque ya con la traducción podríamos entender, si nosotros practicamos estas cosas ya no vamos a pecar. No quiere decir eso. Dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no practiquen el pecado. A eso se refiere. No es que no pequen más, vamos a seguir pecando, pero ya no vamos a deleitarnos pecando. Vas a desarrollar en tu vida ese sensor que te dice, creo que has mentido, creo que has visto lo que no debes haber visto, creo que has oído lo que no deberías haber oído. ¿Ustedes han desarrollado esa vocecita en sus vidas? Esa vocecita que te hace reflexionar, que te hace redarguir, prácticamente eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Nos guía a la verdad. Y esa voz no la apagues, no la apagues. Si esa voz viene a tu vida, esa es la voz de Dios que te está alineando a su Torah. No seamos de esos sinvergüenzas endurecidos de corazón que pensamos que no, yo soy de los que habla sin pelos en la lengua y a veces no mides el que estás ofendiendo a los demás. Que dice, si somos discípulos de Yeshua, en esto vamos a ser conocidos. Que si somos amables los unos con los otros, especialmente
con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge. No seamos ásperos con nuestro cónyuge, porque si somos ásperos con nuestro cónyuge, nuestras oraciones no van a pasar ni del techo. O sea, es importante entender eso. Por eso es que viene la siguiente parte que dice, después de hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué abogado que tenemos? Él es el pago, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Fíjese bien este cuadro, aquí les estoy mostrando cómo es un juicio, cuáles son los componentes de un juicio. Puede verlo, ¿sí? Acá está el juez, acá está el abogado, y acá está el acusador. El acusador. No voy a hablar del fiscal, que bueno, no vamos a considerar ahorita, pero vamos a hablar del acusador, del juez y del abogado y del acusado. Este eres tú estás aquí. Probablemente los testigos van a ser los ángeles, pero en el día del juicio va a ocurrir esta figura. Escuche bien esto. Va a ocurrir una figura parecida a esta. Vamos a ser juzgados. Y aquí tú decides aquello que muchas veces no entendemos, que Yeshua puede ser tu abogado o puede ser tu juez. ¿Qué quieres que sea Yeshua en tu vida? ¿Tu abogado o quieres que él sea tu juez? Porque Yeshua tiene las dos funciones. Aquí dice que él es nuestro abogado o él es nuestro defensor frente al Padre. No porque el Padre nos acusa, sino porque el Padre es justo y va a aplicar su justicia con todos. No es un juez injusto. Pero también Yeshua, a él le ha sido delegado, en Mateo 25, 31 al 46, tú puedes ver, el juicio sobre todas las naciones. En otras palabras, nosotros decidimos si queremos tener a Cristo, a Yeshua, como nuestro juez o nuestro abogado. ¿Cuál es la función de este juez, de Yeshua que va a juzgar a las naciones? Su función es muy sencilla, que está resumida en la parábola de los cabritos y las cabras. Esto es muy interesante. Los cabritos y las ovejas, dije las cabras, perdón. Los cabritos y las ovejas. La función del juez lo puedes ampliar en Mateo 25, del 31 al 46, y justamente está esta explicación después de las dos parábolas de pedir cuentas. Si tú quieres resumir para qué estamos en esta tierra, es principalmente para aprender a rendir cuentas de nuestros actos y asumir nuestra responsabilidad delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas durante nuestra estancia aquí en la tierra, ya sea 80 años, 100 años o tal vez menos. Ese es el objetivo de Dios, enseñarnos a asumir nuestras responsabilidades. Eso es madurar. Entonces, ¿qué es lo que dice esta parábola que va a hacer el que va a juzgar a las naciones? Dice que va, así como un pastor separa a las cabras al lado izquierdo y a las ovejas al lado derecho, así va a separar el juez, Yeshua, a las cabras de las ovejas. No que las cabras sean malas directamente, porque si usted lee el contexto de lo que son las cabras, no, en un contexto general no son malas, pero en este contexto de Mateo 25 estamos hablando de que las cabras representan dos cosas importantes: la rebeldía y la independencia de Dios. Eso es una cabra en este contexto. ¿Qué representa una oveja en este contexto? La obediencia y la dependencia de Dios. Entonces, una cabra es rebelde e independiente. Una oveja es obediente y dependiente de Dios. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? Aquí va una evaluación. Recuerda que le dije que vamos a aprender a evaluar nuestras vidas, pues aquí viene una primera evaluación.
¿Eres cabra o eres oveja? Y aquí, si se da cuenta, no estamos hablando de los gentiles. A ver, póngase a pensar. No estamos hablando de los gentiles. Los gentiles ni a cabra llegan. O sea, eso es importante entender para que no te confundas. Ahorita te voy a ampliar. Los gentiles ni a cabra llegan. Porque los gentiles no comen Torah. Aquí estamos hablando de dos representantes, uno de las cabras y uno de las ovejas, y ambos tienen prácticamente la misma comida en cierto sentido, ambas en cierta forma son de la misma familia, comen lo mismo, comen Torah, pero unas son rebeldes contra la Torah y otras son obedientes con la Torah. Son de la misma familia. Y dice el final, al final ya de Mateo 25:33, dice, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Qué va a hacer con las ovejas? Lea Mateo 25, yo le adelanto un poquito, dice que con las ovejas el Señor las va a premiar y con los cabritos el Señor las va a castigar. Pero no es un castigo nada más ya de disciplina, como un padre disciplina a su hijo. No, este es un castigo de definir tu destino. Este es un castigo de definir cuál va a ser tu destino. ¿Y dónde están aquí el resto de las naciones? ¿Dónde están aquí los gentiles, los que han rechazado Torah? Ni siquiera a cabra llegan, ni siquiera a cabra llegan. Esto nada más, no les digo para asustarlos, sino para que entendamos que el asunto es serio. ¿Por qué es que muchos no van a llegar ni a cabra? Porque Juan 3:16, si usted lee Juan 3:16, el versículo más famoso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no tenga vida eterna y pues no sea condenado. Ese es el amor de Dios. Pero más adelante dice que el que no cree ni siquiera tiene juicio, porque dice, ya ha sido condenado. O sea, ya no va a tener ni siquiera abogado defensor, él nada más lo que va a hacer es recibir su condena. Es más, ni va a despertar durante el milenio si murió. Porque quienes van a despertar en el milenio, o digo, después del milenio, son todos los muertos, van a despertar. ¿Pero para qué? Para recibir su condena. Esto yo sé que es un tema más profundo, no lo quiero ampliar más, pero veamos un poco más de cerca esto. Veamos más de cerca. Cabras y ovejas, cabras y ovejas. Ellos son de la misma familia en un sentido. Un pastor generalmente tiene lo mismo, tienen un mismo pastor prácticamente, pero unas son obedientes y dependientes. Son las ovejas, obedientes. Las cabras, caprichosas, rebeldes. Le estoy repitiendo esto porque es sumamente importante. Misma familia, misma comida. Ambas comen la Torá. ¿Cuál es la diferencia entre las cabras y las ovejas? La actitud. Esa es la diferencia. La actitud. Recuerde, de Jacob salió Esaú, cabra, y de Jacob salió, perdón, de Isaac salió Jacob y Esaú. Esaú cabra y Jacob oveja. Me explico. La cabra generalmente menosprecia la Torá. Dice que obedece, pero menosprecia la Torá. Aquí ya puedes ver un montón de cabras, lamentablemente, en los que rechazan Torá. Dicen, yo tengo la Torá, yo leo el Antiguo Testamento. ¿Cuántos pastores que dicen ser creyentes, cristianos que dicen ser creyentes, rechazan la Torá? Rechazan la Torá. Leen Torá, comen Torá, pero la rechazan. Sin pelos en la lengua. Ellos dicen, ya no estamos en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Qué hay con los demás? ¿Qué hay con los demás? Gentiles, que directamente ellos ni siquiera quieren leer las escrituras. Diríamos, por lo menos los católicos, los cristianos quieren leer.
pero hay un grupo más grande de personas que están en todas las naciones, que son también linaje de Abraham, que no quieren saber. Y dentro de ellos están los musulmanes. Es un grupo enorme, tal vez es el grupo más grande que hay en toda la tierra. No solo rechazan la Torá, sino también rechazan al Dios de Israel, rechazan a Yeshua. Ni estamos hablando de ellos. Aquí solamente estamos hablando de aquellos que tienen los 66 libros de la Biblia. ¿Cuál es tu actitud frente a los 66 libros de la Biblia? Así que tengamos cuidado. ¿Qué somos? ¿Cabras o somos ovejas? Seamos ovejas. Si tenemos la Torá en nuestras manos, no hagamos que la Torá nos juzgue. Recuerde que Jesús dice, yo no los juzgo. La misma palabra los juzga. La misma palabra nos juzgará. ¿Cuál es el propósito central entonces de esta carta después de enseñarles o después de ampliar un poquito el tema de las cabras y de las ovejas? Es hacer un autoexamen para verificar si nuestro estilo de vida, o sea, nuestra actitud, corresponde al de un verdadero o falso discípulo. Dentro de los 12 discípulos de Yeshua, alguien podría poner en el chat quién era una cabra, quiénes eran una cabra, si quieren, nada más para confundir un poquito. Ponga en el chat, por favor, quién era una cabra dentro de los 12 discípulos de Yeshua. Exactamente. Porque las cabras al final van a ser separados de las ovejas. Esto lo puedes ver también de otra forma, con pececitos en la parábola de la red, del reino, que es como una red, tal cual. Ya muchos lo han dicho. Entonces aquí tienes la elección. O eres parte de los 11 discípulos, o eres parte de aquel que parecía ser discípulo, pero en realidad, habiendo estado sentado a los pies del maestro, al final su actitud no era de una oveja, sino de una cabra. Sé que suena un poco fuerte todo esto, pero esto me lo digo a mí mismo. Esto quiere decir, si usted escuchó alguna vez, muchos alegremente y con tanta ligereza dicen, que la salvación no se pierde. Pues también la Biblia dice que aquel que crea ser salvo, mire que no caiga. Aquí no hay una responsabilidad de otro, sino tuya. No hay una responsabilidad de nadie más. Cada padre es responsable por sí mismo. Un padre no es responsable por sus hijos. A veces los padres piensan eso. Un padre es responsable en sembrar en sus hijos la semilla correcta y más te vale si eres padre de sembrar en tus hijos la semilla correcta. Pero tú no eres responsable de tus hijos. Y aquí quiero liberar a varios padres que de pronto se han golpeado el pecho y dicen que por culpa tuya tus hijos no van a entrar al reino. No, 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 no. Si tú no has sembrado la buena semilla y estás vivo y tus hijos están vivos, pues simplemente corrígelo. Nunca es tarde cuando hay vida y esperanza. Mientras hay vida y esperanza. No te quedes de espectador, empieza a corregir eso, cambia la semilla. Al final la semilla no es tuya. Al final la semilla tiene poder en sí mismo y ese poder es dado por Dios. No es un poder que la semilla tiene por causa de que tú le has puesto poder. La semilla tiene poder en sí misma. No hay cómo detener la semilla, porque es la semilla de Dios. Nada más verifica que esta semilla sea la Torah, la palabra pura, interpretada por Yeshua. Esto que sigue es más fuerte, así que prepárese. Lo que vamos a ver un poquito más adelante es más fuerte. ¿Cómo podemos saber si estamos en el camino correcto para conocer a Dios? Va la siguiente evaluación. ¿Cómo podemos saber si estamos en el camino correcto para conocer a Dios? Juancito aquí está apretando cada vez más el acelerador y nos está presionando y presionando. Y dice así, versículo 3. Estoy en el capítulo 2 de Primera Juan. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, esto ya está más pesado. El tal es
mentiroso. Aquí Juan ni siquiera dice mentiras, porque nosotros hemos aprendido que no es bueno señalar a alguien de mentiroso, pero Juan tiene autoridad, una autoridad directa. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Saben, hermanos, a veces es mejor que se nos diga en nuestra cara, pero no nosotros. Aquí es Dios que está hablando por medio de Juan la verdad hacia nosotros. Si tú eres alguien que dice, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, pregunto a todos ustedes, de los 10 mandamientos, ¿cuáles mandamientos están siendo violados al decir yo conozco a Dios? Y al final esa persona no guarda mandamientos. A ver, escriban en el chat, ¿qué mandamientos están siendo transgredidos cuando alguien dice yo soy creyente, pero cuando le preguntas si guardan mandamientos, no los conoce? A ver un ejercicio. ¿Qué mandamientos están siendo violados o transgredidos cuando decimos, yo conozco a Dios, pero al final ni conoce sus mandamientos? ¿Qué mandamientos? Exactamente, ahí ya alguien respondió, Abigail ya respondió en el mismo punto, tal cual, en el mismo punto, exactamente. El mandamiento número 3 aquí nos está diciendo algo bien fuerte. ¿Qué dice el mandamiento número 3? A ver si alguien puede ponerlo en el chat. Yo lo voy a decir, pero ¿qué dice el mandamiento número 3? Voy a hacer la pregunta. No responda con micrófono abierto, nada más quiero evaluar su vida. Voy a poner, a ver, un nombre. A ver, yo sé que ya están temblando algunos, por favor, no se asuste. Oh, ya pusieron ahí, pero vamos a decirlo completo, el mandamiento número 3, completo. Porque fíjense lo que dice este mandamiento. Por esa razón es muy fuerte esto que les voy a decir. ¿Qué dice el mandamiento número 3? Dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Porque ¿qué pasará con esa persona que toma el nombre de Dios en vano? ¿Qué dice? ¿Qué sentencia tendrá esa persona que toma el nombre de Dios en vano? A ver, ¿quién puede completar lo que dice? No tomarás el nombre de Adonai en vano, es decir, porque ¿qué pasará con esa persona que toma el nombre de Dios en vano? A ver, ¿qué pasará con esa persona? Póngalo en el chat. Voy a dejar que lo pongan. A ver, Geraldine, tú públicalo en el chat. Ahí dice algo cercano, Erika. Sí, prácticamente eso va a pasar, pero hay una palabra ahí que prácticamente, exactamente, ahí ya dice, no se le dará a esa persona por inocente. Esa persona no pasará por inocente. O sea, no puedes decir, yo conozco a Dios y ni siquiera conoce sus mandamientos. ¿Por qué creen que les decimos que cuando tú dices que ya has recibido a Yeshua, por lo menos un año es nuestra recomendación, deberías estudiar las escrituras? Deberías estudiar las escrituras. Cuando uno se dice que se convierte al Señor, lo que se le tiene que dar es la Torá, o sea, la enseñanza de la Torá interpretada por Yeshua como primera leche, la leche espiritual no adulterada. Porque si no, viene Juan y te va a dar un revés en la cara y te va a decir, si tú dices yo le conozco y no guardas, y mire, está haciendo aquí Juan bien práctico, no guardas. ¿Qué quiere decir guardar mandamientos? Quiere decir conocerlos y practicarlos. Si tú no conoces y practicas los mandamientos, estás mintiendo, porque la Torah no está en ti. Lo primero que tiene que, y esto no se dice, la mayoría de las conversiones que se hacen, la mayoría de los lugares donde se dice que se convierta a Cristo, es una oración donde se repite la oración de creer en Yeshua, de confesar el nombre. Pero no hemos entendido lo que es confesar. Y aquí con Juan estamos aprendiendo confesar, quiere decir que llamarle pecado a lo que es pecado. Así que si tú dices que te has convertido al Señor, yo te animo, invierte por lo menos un año en familiarizarte. No te digo saber de memoria, por lo menos familiarizarte con 3 prácticas importantes. Y esto no es judaizar.
Estos 3 prácticas básicas de la leche espiritual. Les digo las 3 prácticas para que lo sepan de memoria. Número 1, los 10 mandamientos. Número 1, 10 mandamientos. Recuerde usted eso, practíquelo. Hoy en el grupo habíamos dicho, es más, les digo a ustedes, y hoy les puedo enviar, si no tienes los 10 mandamientos pegados en algún lugar, pues estás desperdiciando tus paredes, pues porque la Biblia dice que tenemos que escribirlos en las ventanas, en las paredes, en todo lugar. A mí me gusta la mesusa, no sé si escucharon de la mesusa, ponemos justamente la mesusa para nunca olvidarnos de sus mandamientos. También me gusta los tzitzit para eso. Pero creo que el propósito es no olvidarnos, así que no sería malo poner donde te lavan los dientes los 10 mandamientos. Ese es el número 1. Número 2. Número 2. Recuerda que Isaías dice a la ley y al testimonio, quien no tiene estos dos ni siquiera le ha amanecido. Número 1, entonces, los 10 mandamientos, para que te amanezca. ¿Sabes qué va a ocurrir cuando te amanezca? Vas a entender el siguiente paquete. Porque como guardas Shabbat, se te van a revelar las 7 fiestas. Ese es el siguiente paquete. Guardar las 7 fiestas. Aprender a guardar las 7 fiestas. Pregunta a la mayoría de los creyentes en Cristo. ¿Podrías decirme cuáles son las 7 fiestas? Y no te las pueden decir. No te las pueden decir. Vamos a hacer un ejercicio. Yo sé que estoy presionando un poquito más. A ver, voy a pedir. Es más difícil cuando nos ponen así al momento del juicio. A ver, vamos a poner a juicio. A ver, ¿a quién? Déjenme escoger a alguien. Alguien de México, así para no decir nombre. Alguna persona de México, defienda a los mexicanos. Escriba las 4 primeras fiestas de Levítico 23. Solamente ponga el nombre de cada fiesta en el chat. Algún mexicano, Grupo de México, escriban las 4 primeras fiestas. Vamos, vamos, están en un juicio. Estamos en el segundo paquete básico de la leche. Claro, si uno está nuevito, dice, no, ¿qué es esto? No voy a aprender. Pero invierte un año, por lo menos un año, y va a ver. Vamos, México, ¿dónde está México? ¿Dónde están las 7 fiestas? Todavía no hay nadie. México, México, México lindo y querido, está en juicio. Está en juicio. Y este es un juicio básico. Primera fiesta. ¿Quién pone de México? Muy bien, ya pusieron ahí. Gracias, Ángel y Miriam, ya están sacando cara por México. Primera fiesta, Pesaj. Y no les estoy preguntando lo que significa. Panes sin levadura. Luego viene primicias. Aquí se comieron una y después viene Pentecostés. 4 fiestas básicas. Ese es el segundo paquete. Primer paquete que tenemos que aprender, los 10 mandamientos. Ese es el testimonio. A la ley y al testimonio. ¿Qué es ley? Ya en esta palabra ley se incluye todo lo que es Torah en un sentido. Recuerde, la Torah originalmente no eran 5 libros, era un solo libro. Por eso se llama Sefer Torah, el rollo de la Torah. Entonces, en este rollo de la Torah está el libro de Levítico que nos enseña en esencia 2 cosas, las 7 fiestas y el primer paso hacia la santidad. ¿Cuál es el primer paso hacia la santificación de nuestros cuerpos? ¿Qué no le deberías meter a tu cuerpo? ¿De qué ley estamos hablando? ¿Qué ley dice que debes meterle a tu cuerpo? ¿Qué ley te hace diferente a un gentil? A ver. Muy bien, ahí puso Erika. ¿Dónde está mencionado el tema de la comida? Esta vez pregunto a alguien de Argentina, a ver, alguien de Argentina que diga, ¿dónde está mencionado la ley de Levítico? ¿En qué libro y capítulo? Perdóneme, pero es necesario como ir alineándonos todo el tiempo. A ver, Levítico es el libro y el capítulo es... Muy bien, ya alguien puso ahí, en Levítico 11. Entonces le repito, hay 3 cosas básicas importantes si quieres decir que tienes la leche pura, no adulterada. Número 1, 10 mandamientos.
porque ya tú no estás guiado porque vivimos en el tiempo de la gracia, ya no en el tiempo de la ley. Ya ahí ya vas derribando esa mentira. Eso no es cierto. La salvación es por gracia. Nada puede darte la salvación sino la gracia. Pero el señorío de Cristo es porque conoce los mandamientos. ¿Ok? La leche pura también tiene que ver con qué fiestas estás celebrando. Si tú todavía estás festejando fiestas que la Biblia no menciona, todavía estás en una mezcla. No tienes la leche pura. Ah, exactamente, ahí dice Abigail también, en Deuteronomio 14 también. Exactamente. Entonces, la leche pura también tiene que ver con el primer paso de la santificación de nuestros cuerpos, y eso tiene que ver con, si tú dices que tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, comienza no adorando, no haciendo sacrificios, como dijo el profeta Samuel a Saúl, le dijo, Dios no se agrada por tus oraciones, por tus alabanzas, por tus sacrificios, por tus lloros. Dios no se mueve por eso. Dios es agradado, a Dios le agrada la obediencia. Así de sencillo. Es por eso que tratamos de cumplir con estos tres paquetitos de leyes, que es la leche pura, no adulterada. Está en la Biblia. Así que, hermanos amados, cuando leemos esto y en esto sabemos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, es si guardamos sus mandamientos. La pregunta es, ¿cuáles mandamientos? Por lo menos estos tres. Ya después aprenderá los demás. Y no se preocupe por aprender todos estos tres. Comienza por uno. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. ¿Qué te dice este primer mandamiento? Es elimina todo aquello que me puede sustituir como el primero en tu corazón. Y eso no son ídolos de carne y hueso o de yeso y madera. Ese ídolo es tu ego. 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, me encanta esta palabra, se ha perfeccionado, o sea, ha crecido, se ha completado, ha madurado. Por esto sabemos que estamos en él. Imagínese ahora si usted podría poner en esta regla a todos los creyentes de la humanidad. Dicen que hay más o menos 20% de la población mundial, dicen que conocen al Señor, que son creyentes cristianos. ¿Se da cuenta si ponemos esta regla? Solamente va a quedar un remanente. Solamente va a quedar un remanente porque lamentablemente en los púlpitos se está desvalorizando esta palabra que Juan nos habla con tanta sinceridad, por no decir siendo tan directo. Parte 6, versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, pues demuéstrelo. Diciendo que si tú levantas el nombre de Dios, pues deberías andar como realmente un hijo de Dios, no como un hijo del diablo. Como imagen de Cristo, no como imagen del adversario. Número 7, versículo 7 dice, hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. ¿Cuál es el mandamiento antiguo? Este mandamiento que has tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ahora, me gustaría que tengamos algo bien claro. Nunca Dios ha dejado al hombre sin mandamiento, sin Torah. ¿Qué es mandamiento? Es Torah. Torah es instrucción. ¿Cuál fue la Torah de Adán y Eva? ¿Cuál fue la instrucción para Adán y Eva? Muy simple, muy sencilla. Le dijo Dios, puedes comer de todos los árboles del huerto. ¿Por qué era aceptado todo? Porque estaban en un ambiente donde no había enfermedades. Ellos podían hacer todo. Pero le dice la Torá a Adán, y su Torá para Adán era, pero no comas. La instrucción para Adán era, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. No comas de la mezcla. ¿Cuál fue el mandamiento para el pueblo de Israel? Ya fue diferente, porque ellos ya estaban fuera del Edén. Dios no les podía decir, pueden hacer todo lo que, pueden comer de todo árbol de la tierra. No, Dios dijo, salgan de Egipto y les voy a dar mis mandamientos. Y ahí es donde Dios les da 10 mandamientos y después les revela los demás en 40 años. Ese es el mandamiento antiguo, el que ha sido revelado desde el principio. Nunca Dios ha dejado a la humanidad
sin esta elección, sin la oportunidad de elegir entre los mandamientos de la pureza o los mandamientos de Dios o del Creador. Y también Dios ha permitido que nosotros elijamos mandamientos de la creación, es decir, mandamientos de hombres, mezcla, donde hay bien, donde hay mal. Entonces, pregunto, ¿conoces a alguien que dice que conoce a Dios pero no guarda sus mandamientos? ¿Conoces a alguien? Póngase a pensar. ¿Conoces a alguien, aparte de nosotros antes de este tiempo? Yo era uno de ellos. Antes yo decía, yo conozco al Señor, es más, decía todo el tiempo, Dios me ha dicho. Y pues ahora digo, Señor, perdón, perdóname. Sigo pidiéndole perdón al Señor por eso y todavía en mí hay, y esto le dije a Joseph una vez, yo no me animo a hablar porque todavía en mí está la enseñanza de más de 30 años de la mezcla, lo cual no era malo, pero en su tiempo me protegió y eso era bueno en su tiempo, pero Dios me ha llevado a como dice, me ha perfeccionado y ahora quiero seguir en este camino. La pregunta ahora es, ¿conoces a alguien que dice que conoce los mandamientos, pero no los guarda? ¿No guarda mandamientos? Sí. A ver, piensa en alguien. Quisiera que piense en alguien con nombre y apellido. La pregunta ahora es, ahora que estás estudiando la Torah, la verdad, ¿qué piensas de estas personas? Y no me digas todavía nada. No, no digas todavía nada, por favor. Pero ¿qué piensas de estas personas? ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a estas personas que dicen que predican la verdad, pero no guardan mandamientos? Pues les voy a dar una respuesta que Yeshua dio. Y esta es la respuesta. Esto lo vas a encontrar en Gálatas 6:3, dada por Pablo en realidad, pero en realidad enseñada por Yeshua. Dice, porque si alguno se cree que es algo, si tú crees que por estar ya en las sendas antiguas, en raíces hebreas o estar en el camino, si te crees algo, ya estás equivocado. Ya te equivocaste, porque no eres nada, dice Pablo. Te estás engañando a ti mismo. Tengamos cuidado, hermanos. Pero dice que cada uno examine su propia obra. No te fijes aquí, no te está hablando del 10º mandamiento. No te fijes en lo demás. No codices la obra de nadie. No codices el bien de nadie. Examina tu propia obra y entonces tendrás motivo para gloriarte. Solamente pero respecto a ti mismo y no con respecto a otro. ¿Qué nos enseña esto? Escuche bien esto que le voy a decir. A nunca, jamás, never te compares a nadie. Never, nunca te compares a nadie. Nunca. Porque no es el camino de Dios así. Dios quiere que tú te pongas en la balanza tú mismo y te autoexamines, que tú aprendas a autoexaminarte. Ese es el carácter de David, ese es el carácter de Yeshua. Y si no lo haces así, estás con el carácter del primer Adán o de Saúl. Necesitamos darnos cuenta de que esta carta viene a nuestras vidas para revelarnos que nuestra actitud, ahora que estamos estudiando Torah, no debe ser como la de los judíos que lamentablemente también fueron exiliados por Babilonia, porque dice que el pecado de ellos fue peor que los del norte, porque ellos se creyeron mejor. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Y si usted recuerda, le había pedido la anterior semana que investigue sobre los 13 fundamentos del judaísmo. Y aquí voy y con esto termino. No me va a dar tiempo para el capítulo 3, pero dice así, versículo 8. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo. Ya habíamos visto el mandamiento antiguo, es el mandamiento que Dios nos ha revelado a través de Moisés, pero aquí hay un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea que aquí el Señor nos lleva más allá. A partir de Yeshua son los tiempos postreros y a partir de aquí se revela un amor nuevo, un amor a otro nivel. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y el que no, y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Recuerda usted que dice
Yeshua, prácticamente el amor de Yeshua no fue el amor normal que hubo en el judaísmo, en el pueblo de Israel o en los hebreos. El amor de Yeshua fue real, fue diferente, fue la segunda milla, entregó la capa. El amor de Yeshua es el amor que nosotros tenemos que aprender a desarrollar en nuestras vidas y de verdad, hermanos, todavía no lo tenemos. Es un amor que lo estamos desarrollando, lo estamos perfeccionando. Este amor tiene que ver con algo que el judaísmo hasta el día de hoy no ha entendido. El judaísmo que no cree que Yeshua es el Mesías. No estoy hablando de todos los judíos, porque de judíos hay muchos. Es como un país, es como México, todos los estados que hay en México, cada uno es diferente. No son todos iguales, o Argentina, hasta hablan diferente en cada lugar. O Bolivia, un país con nueve estados, 9 departamentos, los 9 son diferentes. Dentro de los judíos hay muchas diferencias, pero hay un común denominador respecto a lo que es el amor. ¿Cómo deberíamos amar? Dice Yeshua, tenemos que amar como Cristo amó a su iglesia, a su esposa. ¿Cuál fue el amor de Cristo? Ese amor de Cristo tiene que ver con las últimas palabras de Yeshua que él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto explotó la mente de un judío. Porque un judío no sabía, no conocía ese amor que te lleva a tú, considerándote limpio, considerándote puro, considerándote que eres elegido, puedas dar tu vida por un gentil, por un pecador. Eso no entra en la mente de un judío en ese tiempo, especialmente de los saduceos. ¿Y qué creen? ¿En este tiempo ya entra? No, si usted escucha a muchos judíos que no reconocen a Yeshua, están igual. Están igual. Por esa razón, tenemos que tener cuidado cuando decimos que amamos. No vayamos a ser como la persona de esta imagen, esta persona que ama, pero cuando Dios pesa el corazón de esta persona, en realidad esta persona lo que está haciendo es tener la actitud de alguien que quiere en realidad buscar sus propios intereses. ¿Sabe qué, hermano? Revisemos todo el tiempo eso en nuestras vidas. Y personalmente yo tengo una tendencia, si quiero abrir mi corazón en esta parte, casi siempre lo abro. Ya después mi esposa me dice, esto no deberías decir, el otro debería decir, pero yo casi siempre lo abro. Es como que hay algunos seres humanos que como que tenemos la habilidad de ser líderes, de dirigir. Y esos tenemos esa peligrosa tendencia de que a veces se hacen las cosas como yo digo. Y tenemos nuestras formas. ¿Me explico? Entonces yo le pido al Señor cada vez, Señor, quita eso de mi vida y desarrolla, ¿no? O sea, desarrolla mansedumbre. No quiero ser menso, pero quiero ser manso. No quiero tener doble intención. Quiero tener transparencia, integridad, claridad. Los pastores, hermanos, sin darnos cuenta, dirigimos más a las ovejas hacia nosotros, hacia la denominación, que a Yeshua y al reino de Dios. No lo hagamos, no lo hagamos así, porque Dios nos va a pedir cuentas. Hijitos, dice, este ya es el último tiempo, versículo 18, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que este es el último tiempo. Hermanos, yo voy a saltar los otros versículos porque quiero terminar con algo importante. Miren, es importante que toda generación debe aprender a pensar que estamos en el último tiempo. Solo no deberían pensar así aquellos que saben cuándo van a morir. Y pues nadie sabe, excepto los que son desahuciados, excepto los que son desahuciados. Y aquí, los que de alguna forma tienen o tenemos una enfermedad terminal, creo que todos tenemos una enfermedad terminal, aunque no le han detectado cáncer, también usted tiene una enfermedad terminal llamada muerte. Deberíamos aprender a pensar así, que cualquier momento podría ser nuestro último momento. Así que para todos, este pensamiento es un pensamiento muy responsable, muy prudente, de pensar que estamos en el último tiempo. Y más aún nosotros, que ya podemos contar la historia de hace 6,000 años. No Abraham. ¿Por qué Abraham no podía? Porque Abraham solamente podía contar 2,000 años de historia. No los discípulos de Yeshua,
Por eso es que la última pregunta que le hicieron a Yeshua, recuerda, los discípulos le preguntaron a Yeshua, le decían, maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué les dijo Yeshua? No les toca a ustedes saber. ¿Por qué? Porque ellos solamente podían contar 4,000 años. Hace 2,000 años era esta pregunta. Pero en cambio nosotros, que ya estamos en los 6,000 años, ya podemos contar los 6,000 años de historia hacia atrás, desde el momento de la creación. Por lo tanto, creo que estamos en un tiempo en el cual ya deberíamos tener mayor cuidado de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que actuamos y de lo que decimos. Y esto cierra Juan, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. O sea, aquí ya está cerrando vamos a decir, el camino, ya está poniendo el camino angosto. Este es el camino angosto. Está cerrando, aquí nos va a señalar algunos grupos específicos. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, o este es un anticristo. Hay muchos anticristos que niegan al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Con esto quisiera darles una tarea importante. La anterior vez era estudien o por lo menos investiguen cuáles son los 13 principios del judaísmo. Ahora la pregunta es, trate de investigar en todas las religiones o personas que dicen que son creyentes en Dios y en Yeshua, quienes niegan, sustituyen, reemplazan al Mesías, a Cristo como el Mesías. ¿Quiénes? No solamente son un grupo, son varios grupos. Para cerrar, solamente les voy a hablar de un grupo, porque no es el único grupo, hay muchos grupos quienes niegan que Yeshua es el Mesías. A ver, ponga en el chat algunos que ya saben, a ver, qué grupo, entre comillas, religioso, niega que Yeshua es el Mesías? ¿Podrían poner en el chat? A ver, me gustaría escuchar o leer algunos comentarios. Ahí ya pusieron algunos, exactamente. Testigos de Jehová, musulmanes, mormones, exactamente. Hay más grupos, ya están investigando, qué bueno, ortodoxos. Aquí está fuerte el asunto. Veamos un poquito más. Los 13 principios de la fe judía, según Maimónides. Fíjense bien, no vamos a hablar de los 13 principios, solamente les voy a mostrar dos cosas que han sido violadas en estos 13 principios. Para entender esto, me gustaría que entendamos algo muy importante. Si quieres ampliarlo, recuerda, escucha la Biblia verso por verso. Muchos judíos de este tiempo están basando su fe en base a Maimónides. El Rambam, también se lo conoce como Rambam, Maimónides. Él es un buen hombre, no digo que es un mal hombre, pero tú no puedes fundamentar tu fe sobre este rabino. No puedes. Tu fe tiene que estar fundamentada sobre un único rabino y ese es Yeshua HaMashiach. Él vivió en una época especial donde el cristianismo, como el Islam, estaban desarrollándose muy fuerte. Por esa razón, Maimónides, pretendiendo cuidar el judaísmo, escuche bien esto, el judaísmo desarrolla estos 13 principios del judaísmo. 13 principios del judaísmo, de los cuales son buenos la mayoría. La existencia de Dios, la unicidad de Dios, el 2, la espiritualidad de Dios, nada creado lo representa. La eternidad de Dios, si tú quieres verlo a detalle, lo puedes ver en Wikipedia, está prácticamente tal como Maimónides lo escribió. Este es un resumen nada más. Creemos que es la verdad que solo Dios debe ser el objeto de culto. Creemos que es la verdad que Él es eterno. En el 6, fíjate lo que dice. Creemos que es la verdad la revelación a través de los profetas de Dios. Aquí póngale rojo, porque aquí hay algo que observar y ya va la pregunta para ustedes. Reconozca cuál es el error en estos 13 principios iniciales. Encuentre el error. ¿Qué está mal conforme a la fe bíblica en estos 13 principios? Aquí le estoy mostrando uno, pero en realidad son dos.
dos grandes errores o fuertes cosas que tenemos que nosotros detectar para que no cometamos el mismo error que cometieron los que rechazaron al Mesías. ¿Qué errores se encuentran? Wow, el tiempo ha pasado muy rápido, de verdad no voy a poder seguir con el 3. Bueno, vamos a ir directamente, permítame. Dentro de estos 13 principios, los cuales, como le dije, la mayoría son buenos, hay dos errores que deberían llamarte la atención. Número 1, dice el principio número 6. Nosotros los judíos creemos que es verdad que la revelación viene de Dios a través de los profetas. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué es? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué falta aquí? Como cuando ponen una figura, algo falta. ¿Qué es lo que falta? ¿Quién me dice qué es lo que falta en este principio? En este principio que parece tremendo. ¿Quién puede decir en el chat? A ver, quiero leer algunos comentarios. Ya dijeron qué números, correcto. ¿Qué falta en este principio? ¿Y por qué es que es tan peligroso creer este principio número 6? ¿Qué es la revelación a través de los profetas? A ver, le voy a explicar un poquito más para que entendamos algo que dice Juan, y ya lo leímos, pero ahora sí se le va a aclarar. Vamos a leer. Primero vamos a leer la parte de Efesios. Efesios 2:20 dice que nosotros estamos siendo edificados sobre un fundamento, una revelación. ¿Cuál es la revelación? La revelación, según la Biblia del Nuevo Testamento, el Pacto Renovado, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Qué representan los apóstoles? Pregunta para todos. ¿Qué representan los apóstoles? Dice el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué representan los profetas? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué representa esta piedra angular? A ver, vamos a hacerlo rápido porque sé que el tiempo no nos va a alcanzar. ¿Qué representan los apóstoles? Pues se lo voy a resumir en algo muy sencillo que está rechazado por estos 13 principios del judaísmo. ¿Qué es lo que los judíos no leen y no lo quieren aceptar? ¿Quién puede poner en el chat? Los judíos que rechazan con todas sus fuerzas, pero rechazan, pero como si vieran demonios ahí. ¿Qué rechazan los judíos? ¿Qué parte de la Biblia rechazan los judíos entonces? Más claro que eso. Exactamente. ¿Qué es el fundamento de los apóstoles? El fundamento de los apóstoles es el pacto renovado, 27 libros. Eso significa el fundamento de los apóstoles. Si tú lees estos 13 principios sin entender esto que les estoy explicando, tenga cuidado. Muchos han entrado a raíces hebreas y se han estancado en el judaísmo porque no entienden algunos principios importantes. Apóstoles representan 27 libros. ¿Qué representan profetas? Los profetas representan 39 libros, todo el Tanaj. Eso representan los profetas. Los profetas no hablaban otra cosa que la Torá. ¿Qué son los siguientes 34 libros? Una ampliación de la Torá. Salmos, profetas, esos son una ampliación de la Torá. Los profetas representan como estamos siendo edificados en base a los 66 libros. 66 libros. Mucho cuidado con esos 13 principios. ¿Qué representa la piedra angular? La piedra angular representa el único fundamento que deberíamos tener, la interpretación de un judío, no de Maimónides. Y no estoy rechazando a Maimónides como para decir no estudien, por ejemplo, las 613 leyes que Maimónides pone. Esas 613 leyes es un trabajo maravilloso para tener un orden en cuáles mandamientos deberíamos, qué mandamientos deberíamos estudiar. Están en la Torá. Pero él no debe dar en nosotros la última palabra. La última palabra la tiene Yeshua. A él se le dio toda autoridad, toda interpretación. Si tú no tienes estos 3 fundamentos, ahí sí puedo decir, hermano amado, usted dice que está en raíces hebreas, pero no tiene estos 3 fundamentos, pues se está judaizando.
se está judaizando. Su maestro es Maimónides, no Yeshua. Y no puedes tener dos maestros. O es Yeshua o es Maimónides. Y yo no tengo nada en contra de Maimónides, ni en contra de ningún judío. Quiero respetar a los judíos por lo que han sido pueblos, son pueblos escogidos de Dios, pero no quiero imitar a ellos. Sí quiero imitar a Pablo, porque Pablo imita a Cristo. ¿Me explico? Imite a los judíos que imitan a Cristo o predican a Cristo. Esos son los judíos a quienes tienes que prestar más atención. Mucho cuidado con judíos que predican Torah, pero eliminan al Mesías. ¿Usted sabía que estos 13 principios son la condición para que tú obtengas tu pasaporte de Israel? Yosef lo cuenta muy fuerte en verso por verso. Si quieres escucharlo, lo vas a ver. Vamos al siguiente punto. ¿Cuál otro principio está siendo alterado en estos 13 principios? Y muy fuerte, el principio número 12 de Maimónides. ¿Qué dice el principio número 12? Los judíos creen en la venida del Mesías. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que ellos tengan como un principio muy fuerte la venida del Mesías? Quiere decir que ellos anulan la venida del Cordero de Dios. Anulan, no lo pueden ver. Y esto también es parte del plan de Dios. No lo hacen por malos. No es lo mismo que un testigo de Jehová. Si un judío que niega al Mesías, cuando el Mesías se le revele, va a ocurrir lo mismo que ocurrió con José cuando José se reveló a sus hermanos. ¿Recuerdan ustedes eso? En un momento es que sus hermanos se pusieron de rodillas frente a José y reconocieron que lo habían vendido como esclavo, que lo habían rechazado. Pues los judíos son así. Cuando se revele Yeshua, nos van a enseñar cómo es que deberíamos honrar a Cristo. No es que el judío está realmente mal, pero tengamos cuidado con judaizarnos. ¿Quién es el mentiroso? Dice, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el 12, principio número 12, la venida del Mesías. Para ellos, el Mesías no vino. El Mesías nunca vino. Este es un anticristo en el sentido de que está en contra de Cristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, no podemos quitar nuestro único fundamento, y es quien nos da la interpretación, es Yeshua. La interpretación de la Torah ahora no está a cargo de ningún rabín, sino solo Yeshua. Más un ejemplo, 39 referencias en los 66 libros para respaldar que ese principio número 12 y el principio número 6 están equivocados. Más de 39 referencias en los 66 libros de la Biblia, y no se los voy a leer, le voy a sacar una foto para demostrar que esos dos principios del judaísmo están equivocados, no tienen contexto, están tergiversados, tristemente. Pero esto también es plan de Dios, porque Dios es quien puso en ellos como un velo. Dice que esto también está manejado por Dios. Pero gracias al Señor hay muchos judíos mesiánicos. Todos los judíos son mesiánicos, pero hay muchos judíos que ya aceptan a Yeshua. Y gracias a ellos también es que nosotros caminamos con más cuidado, respetando tradiciones. No, las tradiciones no son malas, son muy buenas. Es la única cultura que nos puede enseñar cómo acercarnos al Señor. Pero cuidado que la tradición se suba por encima de la Torah. Hasta aquí hemos llegado en esta carta y vamos a orar. Vamos a orar. Qué rápido pasa el tiempo. Amado Señor, nos acercamos a ti pidiéndote tu misericordia. Gracias por esta carta tan, pero tan fuerte. Fuerte, pero importante, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver lo que dice Jeremías 6:16, confirmado por Juan. Aquel que dice que está en el camino, especialmente, es bueno que pare, mire, pregunte para ver si está en el camino y confirme y después camine por él. Es decir, que camine en la Torah, que guarde mandamientos y que no transgreda el tercer mandamiento diciendo yo soy cristiano, yo conozco a Dios y no se dé cuenta que él no va a ser dado por inocente
como dice el tercer mandamiento. Ayúdanos, Señor. Y gracias que me permites también poner el dedo hacia mí. Gracias, Señor. Yo quiero ser el primero aquí en este grupo, Señor, de pedirte perdón, porque muchas veces he estado en me he aplazado en este autoexamen. Pero ayúdame, Señor, a hoy vencer y mañana continuar la batalla de la fe. Gracias, amado Señor. Oro esto en nombre de Yeshua. Amén y amén.